Para siquiera aproximarse a los horrores silenciados de la guerra, nuestra guerra colombiana, habría que escuchar a las mujeres de la inspección del placer en el Bajo Putumayo. Me decían que los paracos se lo iban a matar. Fuimos un poco como acostumbrados, parecía, porque la violencia parecía no se aplacaba, cada día era más y más y más. En la Amazonia colombiana, en la frontera con Ecuador y Perú, vibra el departamento del Putumayo, un territorio colonizado al ritmo de bonanzas que han traído buenos momentos económicos para los habitantes, pero también una violencia que se ensaña contra la población civil. Personas de todo el país, principalmente de Nariño, llegaron al Bajo Putumayo atraídas por la fiebre del petróleo a mediados de los años 60. Con la crisis en la bonanza petrolera, la presencia casi nula del Estado y la llegada de mafias del narcotráfico perseguidas en el norte del país, se disparó la bonanza de la coca. Durante la década de los 80 irrumpen en el departamento grupos guerrilleros, pero son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las que logran consolidarse en la zona hasta hoy. Quien descubrió el potencial cocainero del departamento fue el capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, en 1987. Gacha es responsable de la primera generación de paramilitares en la zona, Macetos y Combos. En 1991, las FARC conformarían el Frente 48 para operar en el estratégico y fronterizo Bajo Putumayo. Este frente expulsó a los primeros paramilitares del departamento e interactuó con la población civil, regulando el negocio de la coca. En 1996 tienen lugar las marchas cocaleras campesinas en todo el Putumayo, el Caquetá y el Guaviare, en contra de las fumigaciones aéreas con glifosato. Reaccionando a las marchas cocaleras, con la excusa de combatir a la guerrilla y con la intención principal de controlar el narcotráfico, a finales de los 90 entra a la zona el Frente Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 9 de enero de 1999, cerca de 150 paramilitares ingresaron a la inspección del Tigre, municipio del Valle del Guamués. Según la Fiscalía, hubo 28 personas asesinadas y 14 desaparecidas. Meses más tarde, el 7 de noviembre del mismo año, más de 60 hombres atacaron las inspecciones de La Dorada y El Placer para asesinar, según información de la Fiscalía, a 6 personas en La Dorada y 11 en El Placer. 2 eran mujeres y una de ellas se encontraba en embarazo. Como parte de una estrategia de control, los paramilitares montaron una base permanente en la inspección del Placer, convirtiendo en campos de batalla tanto las veredas como los cuerpos de las mujeres. Desde ese día hasta su desmovilización en el año 2006, El Placer, todos sus habitantes y sus proyectos de vida quedaron bajo control paramilitar. Aquí era vida más feliz, que se vivía bien. Llegaron los grupos armados y la armaron. Ahí se empezó a dañar todo, porque ya empezaron a prohibir. Aquí se llenó de sembríos de coca y ahí fue donde entraron ya los paramilitares. Ellos entraron el 7 de noviembre del 99, un domingo, eran como las 7:30 de la mañana. Estábamos tomando el café cuando se encendió una balacera, pero Dios mío, parecía que iban a acabar el juego. Nuestras casas dispararon con ellos
y echamos a correr con la niña entre los brazos y le tapaba la boca para que no vaya a llorar. Se sentía como que se hubieran regado por todo el pueblo. Cuando disparó uno, dispararon todos y se sonaba por todos lados, por todos lados. Yo sentía que parecía que ya venían atrás de mí, parecía que ya me alcanzaban. Golpeaban la puerta, salgan, hijo, ni sé cuántos, y los iban sacando. Se escuchaba gritos de la gente que los sacaban. La gente corría, gritaba. Una hora más o menos duró ese tiroteo. Bueno, otra vez. Pero de abajo ya eran los disparos y ya venía el ejército. Después cuando ya llegó la Cruz Roja a recoger los cuerpos, 11 personas inocentes, ahí en toda la cancha los acostaron. Todo el mundo podía ir a ver. Nos fuimos, entonces por lo menos nosotros nos llevaron para la finca y cuando regresamos de allá pues ya los paramilitares ya se habían instalado, ya estaban instalados acá. Y ya después ya empezó todo muy fácil. Se acabó el pueblo. La disputa armada entre las FARC, los paramilitares y la fuerza pública se libraba en las veredas aledañas a El Placer, donde la vida de las mujeres y de la población estuvo en un constante límite entre la vida y la muerte. Ahora cuando después comenzaron esos combates tan feos, eso sí era terrible, parecía que ya todo se venía encima. Y uno en vez de a las 5 de la mañana cogerla a una niña yo en la espalda y la otra en los brazos, corro. Llevaban 15 días cuando otra vez comenzaban esos señores a pelearse y corren y no ha corrido. Ya se quedan unos días calmados hasta que hubo lo del último. A las 5 de la mañana sonó una bomba, después una otra y luego una otra, fueron 3 bombas que sonaron. Cuando nosotros nos levantamos para correr ya todo esto estaba lleno de guerrilla. La presencia paramilitar en El Placer significó el control de la vida cotidiana de hombres y mujeres. No, ya no había ni la gente, las amistades ya no estaban, unos ya habían muerto, otros ya se habían ido. Y me encontré con la sorpresa que los paracos estaban en mi casa. Cuando yo llegué dije, buenas tardes. ¿Y usted quién es? Le dije, yo soy la dueña de este ranchito. ¿Y qué? ¿Te crees mucho? No, le dije, yo no es que me crea mucho porque yo soy la dueña. Le dije, y necesito esto porque yo traigo la niña y voy a vivir aquí. Se me vino una rabia y les dije, necesito este rancho, pero ya desocupado. ¿Qué? Dijo, muy alteradita y le dije, no es que esté muy alterada, sino que las cosas son mías y es que yo las hago respetar. Ahora vamos a recoger, dijo, esa mugrera que tenemos ahí colgada y ya nos vamos. Pero las noches llegaban, todas las noches a dormir ahí, todas las santas noches. Ahora caminaban de paramilitar por un lado por otro y era un miedo salir a ver. No salía hasta las 6 de la tarde y ya tenía que estar en la casa desenterrado, porque uno no sabía qué podía pasar. Andaban con esas armas grandísimas y si más grandes se ponían con las más grandes se ponían, ¿no? Eran como que querían causarnos terror a nosotros acá. Era feo andar porque donde uno andaba le preguntaba, ¿usted para dónde va? ¿Usted a dónde viene? No, uno no encontraba, como se dice, amistades por la calle, sino solamente esa gente.
gente va y gente viene, que se encontraba uno, gente amarrada, que la llevaban arrastrada, que la sacaban de noche. Esto era terrible. Y si miraban a algún desconocido, que los amarraban, y los tenían 2 o 3 días amarrados, y no había quien vaya a reclamar o a decir que los conocían, pues uno como que ya se vuelve insensible a todo, ¿no? Y uno como que ya se hace la idea de que cualquier día le va a tocar a uno también. La idea es elaborar un mapa del espacio del placer, donde ubiquemos lugares emblemáticos, hitos significativos de la historia, digamos, del pueblo, de la historia bajo el conjunto armado, el orden paramilitar. Vamos contando y vamos pintando. Ese edificio, cuando llegaron los paramilitares, fue tomado como el de las masacres. Esa era la oficina de ellos. Llegó la ley pública, que es la policía, y vuelve y toma el edificio de la policía. A estas horas son como los propietarios de esa policía. Pero ellos también tenían más casas. Las otras casas aquí, ¿no? Aquí fue una de las casitas que tomaron ellos, una casita de 2 pisos. Aquí vivía el financiero. Y estas casitas habían sido las que habían sido antes frecuentadas por la guerrilla. O sea, ellos tomaron todo lo que dejó la guerrilla, lo volvieron a tomar todo ellos. Duros fueron, o sea, como 3 meses. Eso fue cruel, la comunidad, porque eso era diario muertos. Todos los días. No, eso era doloroso. Recuerdo una vez que estábamos en el recreo, pasaba un joven Sarquito, que ese niño se creció, nosotros lo miramos como estudió ahí en la primaria y bajaba atado y lo llevaban. Nos alzaba a mirar y él con los ojos nos suplicaba que pues lo ayudáramos, y nosotros ¿cómo lo ayudábamos? Pues no sabíamos qué hacer. Como a una media hora nos informaron que estaba tirado abajo en la bomba, ¿no? Cuando ya la gente se quejó y todo, que no dejaran los despojos, entonces empezaron a llevarse la gente al río. Y el río fue otra zona de fosa común porque allá los tiraron a la mayoría. Ahí en el río pues fue la fosa más grande. Utilizaron una estrategia de cómo llegarle a la comunidad. Ellos formaron grupos especiales específicos. Por ejemplo, había un paramilitar que se dedicaba a lo que era deportes. O había otro que se dedicaba a lo que era lo cultural. Por ejemplo, cuando era diciembre, no era que van a hacer, no. Necesito que esta cuadra hagan esto y esto. Para mañana es tarde. Nos tocó sacar la plata de donde no había, porque tocaba iluminar todo, que esto aquí haya vida, que no se muera, ¿no? Y hicieron dinosaurios, nosotros hicieron velas. Yo creo que ese año fue el más, yo creo que gastamos un poco de kilovatios de energía, porque toda la casa debía de estar, o sea, era una orden iluminar todas las casas. Y ese año yo recuerdo que nos dieron, no sé, a cada cuadra o al que ganó una lechona, porque nosotros nos comimos la de los dinosaurios, nos comimos la lechona, sí. Los paramilitares señalaron a algunas mujeres como colaboradoras de las FARC, por ejemplo, por su forma de vestir, sus relaciones familiares y afectivas y por su comportamiento. Cuando
después tuve una noticia que yo tenía un hermano en la guerrilla. Peor eran los problemas para mí. Y me decían que los paracos ahora me iban a matar a mí. Y me paraban, me pedían papeles, me detenían. Un día iba a la madrugada, eran las 4 y yo andaba con otra muchacha. Y íbamos con la niña, ellos pum, se levantaron y tas. Dijo, Antonio, ¿qué es que llevas ahí en ese estómago? No, le dije, estoy embarazada de la niña, yo estoy cerca de tener el bebé. Me dijeron que el estómago que yo cargaba no era de embarazo, que era de mentiras. Entonces me hicieron sacar la camiseta, me hicieron bajar la sudadera hasta por acá y ya me dijeron que sí, que era el embarazo que yo andaba. Es que esto, dijo, lo hemos visto en varias partes, dijo, y hay veces que anda, dijo, toda vestida de negro como son mechudos. Y ahí me la tenía montada, que porque yo le ponía botas, me ponía sudadera negra en veces y me iba a trabajar al campo. Mujeres que nada más dijo, para que me vayan a hacer el almuerzo. Por la niña no me preocupe, dijo. Quiso decir, pues que la niña me la quitaban y se la llevaban. Pero yo no me dejé, o sea, yo no me dejaba, o sea, yo no me dejo, es que así vengan ellos, yo no me dejo. Acá acaso ellos que porque portan un arma, portan un uniforme, yo no voy a tener palabras, yo también tengo palabras para defenderme. Yo también puedo. Usted parece que tiene más tacada de guerrillera, me dijo. Yo no soy guerrillera, le dije. Soy una persona normal, le dije, yo no soy de ningún grupo, y de ningún grupo me uno, le dije, ni para allá ni para acá. Y ya la niña iba más grandecita y yo dije, y ahora me deja tener que vivir esto también. Y ahora... Las jóvenes de Placer crecieron con la presencia constante de actores armados. Esto implicó que algunas de ellas hayan establecido relaciones sentimentales con integrantes del grupo armado. Cuando los paramilitares estuvieron aquí, tuve la experiencia de tener tres novios de ellos. Entre ellos estaba uno que es el padre de mi hija, porque tengo una hija. Él ya llevaba como 7 meses molestando detrás de mí, diciendo que quería algo conmigo. Yo, no, con ese señor, no. Porque aparte él tenía 32 años y yo tenía apenas los 16. Y en una de esas yo misma fui a donde él, yo lo busqué en una así de arrebato y él me dijo que quería que ella fuera la mujer de él y yo dije, listo. Fue un capricho de mi casa, de salirme de mi casa y ya. Cuando salía él y todo eso, siempre iba a tomar y eso. Pues estaba en una tomada y eso, y él quería estar conmigo y yo no quería estar con él porque estaba borracho y eso, entonces yo no quería. Entonces él sacó y me dio una bofetada, una cachetada. Entonces yo lloraba y yo no me quería dejar nada y me saqué la ropa así a la fuerza, digamos, y fue esa vez que yo quedé embarazada. Los amigos se le retiran a uno, la gente ya empieza a decir, que yo era esto, que yo era lo otro, que la paraquera, que la no sé qué, que la no sé cuántas, ¿sí? Y todos decían así que era la moza de todos, no decían de él, sino de todos. Cuando yo tenía 2 meses y medio de embarazo, el papá de mi hija se fue. Cuando la niña tenía 1 año y medio, que lo habían matado en un combate por allá en Julia, y mi hija pues... hasta ahorita no sabe que el papá fue uno de ellos, ¿sí? Ella sí sabe que tiene su papá, que ya no existe, que está muerto, pero hasta ahí, no más. Mi hermana, la mayor, se fue con el otro grupo, con las FARC. Ella se fue por allá, pues ella se involucró tanto sentimentalmente con una de esas personas y se involucró mucho en el tema de ellos. A los 4 años de ella haberse ido, llegó una amenaza de mi hermana que me mandaba a decir que por favor que me retirara de esa gente porque si no ella mismo tendría que venir a matarme a mí. Fue la única vez que hemos hablado con ella. Desde esa vez no hemos vuelto a saber de ella. Muchas mujeres y niñas fueron violadas por los paramilitares.
me iba a sacar un poco de alumnas del colegio, hartas alumnas, me acompañan por allá y ya salgan. Eso pues Colombia hermanos así son patanes y de todo. Así varias muchachitas, había varias muchachas así. No solo alumnas, señoras con marido, con todo me iban llevando. Cuando miramos a mi hija, la miro, ella era una niña que tenía como 11 añitos y estaba entre 12. Mi marido todo alborotado, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa con mi hija que está llevando a la niña, dijo, a esos controles? ¿Cómo va a creer que una niña diga que salga con esas? Que sí, tal vez amarillas, esas está jodida, dijo. ¿Qué? Dijo, si esas son todas unas prostitutas, dijo, todas son jodidas, dijo. Nunca pensamos nosotros que fuera a caer alguna de nuestras familias se hicieron trabajo como hicieron con mi hija. Según pues eso, mi hija fue violada cuántas veces. Se les antojó con la amenaza de decir que mataban a mi papá y como ella quería tanto a mi papá. Con eso la verdad cara que quería. Nosotros no sabíamos. Y yo no solo fue ella violar hasta que más quisiera. La enfermaron una y otra vez, que pasaron muchas enfermedades. Nos hicieron el examen y decíamos que todas las que salían no las iban a matar. Cuando ya cuando dijo, sí, su hija tiene esto y esto. ¿Cómo así? Pues que al marido le iban a dar. Mi hija lloraba, y pues que ya habiendo yo le dije a mi marido, le saquemos a la niña, saquémosla. Entonces ella se dio de las garras de ellos. Allá ella tiene una niñita, gracias a Dios, pues sabemos conseguir un marido. Y ella le ha contado a ella que ella puede abusar de todo, pues, de que dice tranquila, no se preocupe, tranquila. Usted no se espera que eso no fue solo para ustedes, que eso fue para mucha gente que fue muy maltratada. En estos años aumentó la prostitución en el placer. Las trabajadoras sexuales fueron víctimas de regulaciones y castigos como control sanitario, amenazas, humillaciones públicas, torturas, desapariciones y muchas veces hasta su asesinato por ser señaladas como portadoras de enfermedades de transmisión sexual. Recuerdo tanto que decían que cuidaran a las niñas, no sé, pues hay comentarios que dicen que hubieron niñas violadas, no sé, ahí sí no sé si porque yo recuerdo que uno de los comandantes decía que para ellos no hacerle daño a las niñas, a la población de mujeres, ellos iban a traer sus propios prostíbulos. Hasta aquí esto se convirtió Era un solo barrio, en un prostíbulo. Aquí llegaban muchas muchachas. Ellos las obligaban a tener control de enfermedades de transmisión sexual permanentes. Y a la que llegaba sin el control, sencillamente la dejaban en el monte y la mataban. Que había otro bar, ¿no? Estos eran bares. Sí, con esto, marcas y todo. Pero eran dos ahí. Sí, pero no juntos. El muchacho que tenían ellos que le decían el manzano, debe de tener los niños encargados de coger para las 70 mujeres más o menos. Y en una época me decían que ellos consiguieron otros carros, de la mía y otros carros, y lo que más pudiera cuando le echaron a cargar, y eso era para aquí, era para el lado de Alto Palmira, por allá. Lo que siempre le sacaban era cuando se portaban mal, que era que le sacaban Recogían basura y un letrerito atrás porque era que la sacaban. Durante este periodo, en el placer, varias mujeres fueron recluidas, torturadas y esclavizadas sexualmente por el Frente Sur Putumayo de las AUC. Estoy aquí para contar
la historia de otra mujer, de una mujer que no puede dar su testimonio por la violencia. Y es una mujer que se casó a los 16 años con un hombre mayor y tuvieron 3 hijos. Ella vivía feliz y tranquila hasta un día que llegaron los paramilitares y la mandan a llamar. Y le dijeron que si ella quería ver a su familia viva, que tenía que irse con ellos. Se la llevan ante un comandante y el comandante la viola. Se la llevan para el placer, la metieron en una casa a donde ellos podían hacer todo lo que querían hacer con ella. Era una casa donde vivían solo mujeres de entre 15 y 27 años. Había una señora que era adulta, era la única que salía a hacer los mandados, digamos así, porque a la muchacha no la dejaban salir para nada. La casa tenía un solar grande, tenía un hueco a donde metían todos los muertos, las amenazaban y les decían todo lo que tenían que hacer, lo que ellos les dijeran, y si no, que iban a dar allá ese hueco. Solamente lo que hacían ellas ahí era lavar la ropa de ellas, la de los señores, ver televisión, y a las 8 de la noche iban a los cuartos a esperar los tipos para mirar qué era lo que venían a hacer con ellas. Las amenazaban, tenían relación sexual, y ella sentía que se encontraba allá era como por proteger la familia. Un día le pasó a ella que llegaron 3 paramilitares y ya usaron todos 3 a tiempo de ella. Sí, ya ella no se aguantaba más, el cuerpo no se le aguantaba, la cabeza, ni la vida de ella era para más, sino que se tenía que ir de ahí. Ella salió como con los ojos cerrados cuando ella iba a contar de no ver nada, sino de solamente donde ella iba a llegar a tener familiar. Y llegó a Nariño. Ella pensó que la iban a recibir bien, mentira, la recibieron diciéndole que ella era la mujer de Pará. Para ella fue muy duro al sentirse de que dijera que ella era la mujer de Pará. A los 8 días de que ella se escapó, se le llevaron a Alemania, lo desaparecieron. Para ella fue muy duro en los momentos que ella volvió a donde la familia, porque ella se siente muy incriminada por el esposo, porque cuando va a tener las relaciones sexuales con el esposo la maltrata, la coge con mucha fuerza, con muchas potencias, porque le dice que eso es lo que ella se va a buscar con los paramilitares. A pesar del miedo, muchas personas resistieron a la violencia armada. Algunas incluso mediaron ante los paramilitares para intentar salvar vidas. Cuando había masacres, los muertos llegaban y ellos los cubrían. Si eran guerrilleros, los hacían, fuera de que venían destrozados, los acababan de destrozar ahí al frente y los niños todo lo observaban. Entonces en ese tiempo nosotros le pedimos a la abuela, que ella era la única que tenía valor de ir, la gente, la doña Mimi, vaya y dígales o haga esto. Entonces no, pues abuela, colabórenos y dígales que sean más humanos, que no queremos que los niños miren esa crudeza de la guerra. Entonces ella se fue, habló con los que estaban ahí en el edificio. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando había masacres, los subían en camionetas y ya los iban a dejar acá al cementerio. Ellos tenían un hueco y ahí los dejaban. A ella no le importaba morirse, o sea, a mí nadie me va a matar, yo sé que nadie me va a matar a mí. Hay gente que pues por ganarse un pesito se sale de los parámetros que ellos ponen y los cogían y no, muerte. Entonces ella ya corría, se llevaba a los 2 hijitos del brazo, la echaba atrás a la esposa, vean, mire, ¿cómo va a dejar huérfanos a esos niños? Yo le prometo que este señor no vuelva a hacer eso, por favor, colabóreme, no deje a esta familia huérfana. Y pues se solucionaba ese problema, algunos, no todos los pudo solucionar. Ha sido galardonada por Confamiliar, quien le ha otorgado el título de La Mujer Cafam Putumayo, año 2001. Entonces yo creo que eso hace que a ella la respeten y se la tome como esa persona líder de la comunidad. El 1 de marzo de 2006, 504 integrantes del Frente Sur Putumayo de las AUC se desmovilizaron colectivamente. El Frente 48 de las FARC sigue actuando en la zona y una nueva generación de paramilitares hace presencia en el territorio. La ocupación paramilitar
y el conflicto armado en general han dejado profundas huellas en la vida de hombres y mujeres. Sin embargo, permanecen resistencias individuales y colectivas al conflicto. Por ejemplo, vienen participando en procesos comunitarios o han recogido imágenes y objetos que conservan la memoria del conflicto armado y de las experiencias vividas para evitar que se repitan en el futuro. En el medio de la violencia, la comunidad sigue adelante, construyendo alternativas de vida. Afectaciones específicas, daños diferenciados, pero también de unas formas de resistencia particulares diferenciadas, pero realmente tengo 10 minutos para hablar de esta otra cosa, entonces tal vez en la conversación que tengamos ahora a partir de las preguntas, porque si no quisiera dejar pasar, decir algunas cosas sobre este tema de las maneras en que el conflicto ha afectado a las personas que se apartan de la norma heterosexual. En 10 minutos lo que quería decir en 20. Miren, el informe de Mujeres y Guerra avanza, es el primero de los informes del Centro de Memoria que avanza en una mirada, en decir algo sobre, bueno, ¿qué pasa con las personas que no son heterosexuales? ¿Esto tiene algunas implicaciones particulares? Este informe documenta la pelea de boxeo de homosexuales en Alto de Julio en 2003, eso es en San Onofre, Sucre, organizada por Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso. Una síntesis de lo que ocurrió ahí que documenta este informe sería este es un apartado del informe. Algunos de los homosexuales, temiendo por sus vidas, se desplazaron de San Onofre antes de ser llevados a la pelea. Sin embargo, el sábado 10 de mayo de 2003, aproximadamente 16 jóvenes homosexuales fueron conducidos en camionetas blindadas, propiedad de los paramilitares, hasta el Alto de Julio, donde fueron obligados a pelear por parejas en un ring pugilístico instalado para tal fin. De los homosexuales que fueron forzados a participar en la pelea de boxeo, uno fue asesinado por paramilitares en el casco urbano de San Onofre meses después del evento. Otros se desplazaron de San Onofre justo después del hecho y algunos habitan hoy en la zona. Este informe, este apartado, este caso que aparece en el informe de Mujeres y Guerra, lo alcanza a documentar algunas de las formas de violencia específica que sufrían, en este caso concreto, hombres homosexuales, que tenían que ver con el escarnio público, la humillación, en este caso particular, en esta cosa de ser reclutados, obligados a pelear entre sí en peleas de boxeo, pero luego hemos logrado, profundizando en ese caso, y de eso les voy a hablar un poco ahora, pues saber que ahí pasaban más cosas, digamos, que no era solamente la obligación a pelear, sino que había también, por ejemplo, obligación a sostener relaciones sexuales entre ellos como parte del espectáculo, que se cometía violencia sexual. Lo que quiero señalar es que esto que aparece hasta aquí documentado en el informe de Mujeres y Guerra es otra de las continuidades que les contaba yo en los procesos que estamos siguiendo ahora, en el proceso de memoria histórica con víctimas de estos sectores. En ese proceso, creo que o para mirar esta realidad, creo que es importante hacerse, entre otras, estas preguntas. ¿Qué significa ser víctima cuando se ocupa desde antes un lugar marginal dentro de la ciudadanía? ¿Es generalizado el ataque de los actores armados hacia las personas que se apartan de la norma heterocentrada? ¿Qué repertorios de violencia se infligen los actores armados sobre esas víctimas? ¿Estos repertorios de violencia producen daños diferenciados? ¿Y cómo enfrentan y resisten estas víctimas? Cuando uno se pregunta qué significa ser víctima cuando se ocupa desde antes un lugar marginal dentro de la ciudadanía, o digamos, la importancia de preguntarse esto, y en este caso en particular lo que vemos es que muchas de las particularidades que pueden apreciarse en estas situaciones tienen que ver justamente con eso, con que ya, digamos, no es una situación que se presente dentro de la ocupación armada, dentro del conflicto armado, sino que desde antes de estas dinámicas propias de la guerra, estamos hablando de personas que ya están, digamos, ocupan un lugar menos ciudadanas, que no son ciudadanas plenas. Luego, la situación que enfrentan en situación de conflicto armado, pues tiene, además de sus particularidades, el tema, que lo voy a señalar más adelante, la insolidaridad en muchos casos del resto de la ciudadanía, porque es que ya antes de ser víctimas, ya no les gustaban tanto antes de ser víctimas. Ahí hay unas complejidades pues, muy importantes de mirar.
Sobre eso es importante decir que es necesario revisar, no son insuficientes los lugares identitarios clásicos para mirar estas realidades. Uno dice, tal vez por comodidad del lenguaje, víctimas de los sectores LGBT, pero la verdad es que a medida que uno se aparta más de los centros urbanos, menos lesbianas y menos gays se encuentran. ¿Y qué quiere decir eso? Que no encuentre hombres que construyen proyectos de vida con otros hombres o mujeres con otras mujeres, no, sino que no se reconocen a sí mismos como lesbianas, como gay, como trans, sino son otros lugares de la identidad. Entonces, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en Montes de María, allí las categorías que funcionan son otras, entonces son las mujeres con alto voltaje, son de ambiente, o que entienden, o que son, o las maricas, o son, este discurso LGBTista, digamos, no funciona. Una cosa muy, digamos, dura que se encuentra es este tema de la ausencia de autorreconocimiento como víctima, una profunda normalización de la violencia. Entonces, en los relatos que seguimos recogiendo, lo que aparece constantemente es, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué afectaciones pasa? ¿Qué ha sucedido con los actores armados? Hay silencio, pero cuando empieza a indagar por otros lados, eso es de la guerra. No, pues a mí siempre me han golpeado, a mí siempre me ha pasado esto. Y un poco lo que está detrás este es como el precio que yo tengo que pagar por transgredir la norma de la heterosexualidad obligatoria. Una naturalización como, esto es lo que nos sucede a las travestis. No hay un autorreconocimiento como víctima y que esto tenga que ver con el conflicto armado. Y hay, lo que anticipaba hace un rato, unas dificultades enormes en el acceso a redes de víctimas por la homofobia estructural. Entonces ahí, si bien otros sectores de víctimas tienen esa posibilidad de encontrarse, de hacer movilización conjunta, estas víctimas tienen más dificultad pues, en ese tema, porque dentro de los colectivos de víctimas pues, también hay personas homofóbicas y su entrada a ese tipo de organización pues está mucho más difícil. Una cosa muy importante es tumbar esta idea general, creo, de que el ataque a los actores armados, de los actores armados hacia las personas que se apartan de la norma heterocentrada es generalizado. Esta idea de, no, pues todos los actores armados atacaron indiscriminadamente a gays, lesbianas o estos otros lugares que se apartan de la norma heterosexual. Lo que vamos encontrando es que eso no es cierto, que si bien las amenazas y los panfletos, digamos, las amenazas en forma de panfletos, por ejemplo, son generalizadas, casi siempre las amenazas incluyen fuera los maricas de aquí, no queremos, casi siempre se dirigen a personas no heterosexuales y a prostitutas, por ejemplo, pero los ataques son selectivos. Y entonces la pregunta interesante es con base en qué criterios se realizan esos ataques selectivos, a quién atacan y por qué. Vamos encontrando cosas como esto que les estoy contando es todavía desarticulado, es un proceso en curso, pero quería señalar estas algunas cosas que van apareciendo. Al marica muy vistoso, al que se le nota mucho en los territorios, y ahí hay una paradoja interesante que se encuentra, y es que en algunos casos es castigado, efectivamente, pues, de muchas formas, pero al mismo tiempo es deseado. Y aparecen discursos como que sustentan la violencia sexual que se comete contra ellos, en cosas como esta idea de que si otros hombres te pueden tener, ¿por qué yo no? Y aparece muchísima violencia sexual sobre hombres, digamos, no heterosexuales, que logran ser percibidos como no heterosexuales por los actores armados y se ejerce contra ellos muchísima violencia, tal vez de 30 testimonios dentro del marco de este proceso que hemos recogido, no sé, 25. Es una constante. Violencia sexual que quiero señalar también cobra en muchos casos forma de esclavitud sexual, y esclavitud sexual que no tiene la forma, digamos, como se mostraba ahora en el video, de recluirse en una casa. A veces el lugar de reclusión es el mismo pueblo. Estás encerrado en el pueblo, pero constantemente, noche de por medio, vienen a tu casa, no puedes salir de ahí porque con dinámicas similares a las que se mostraban en el video, te tienen amenazado con tu mamá o con, digamos, ahí te tienen amenazado con parte de tu familia y el pueblo se convierte en el lugar de reclusión de la esclavitud sexual. Entonces vemos este tema de, cuando nos preguntamos con base en qué criterio, bueno, al marica muy vistoso, a la travesti no terminada, digamos, a la que se le nota por razones similares a la anterior,
y en el caso de las mujeres, a la gallinita que no puedo tener. Entonces aparecen, digamos, dos tipos de mujeres que la autora lesbianas no puede tener y sobre la que ejerce violencia, un poco la machorra que no le corresponde, y aparece la violencia sexual correctiva y otros tipos de violencia sexual correctivas, un poco para encaminar hacia la feminidad que debería ser, pero también la lesbiana femenina que resulta siendo objeto de deseo de ese paramilitar. Concretamente hemos documentado casos de paramilitares que no corresponde a sus deseos y entonces es castigada por no corresponder. Entonces, no quieres estar conmigo, y ahí hemos documentado algunos asesinatos donde la razón es esa. Listo, voy cerrando. Creo que la cátedra que se haga, si se repite la próxima vez, vamos a tener más avanzado esta información. De pronto, en un minuto, quisiera señalar sobre cómo enfrentan y resisten estas víctimas, que por razones que ya he anotado alguna pista antes, hay unos niveles de organización muy bajos, porque es difícil vincularse a las redes, a las otras redes de víctimas. Lo que apreciamos es intentos organizativos de víctimas de estos sectores. Quisiera destacar dos con quienes estamos haciendo un trabajo importante: un grupo de víctimas de la Comuna 8 en Medellín y un grupo que se ha conformado en Carmen de Bolívar, que reúne a hombres, mujeres, personas trans de distintos municipios de Montes de María, especialmente de Zambrano, de Córdoba, Tetón, de San Jacinto y del mismo Carmen. Pero la oportunidad, digamos, de organización y de resistir ha sido grupos de víctimas específicos, gays, lesbianas, con la salvedad que ya hice. Mucha dificultad para vincularse a grupos de víctimas más amplios, y resaltar como un daño importante, justamente, un daño específico importante que han sufrido es el retraso a la organización política posible para sus sectores. Se documenta en estos liderazgos de estos grupos con los que estamos trabajando cómo hubiéramos podido hacer, digamos, la presencia de los actores armados aquí, y lo que nos ha hecho ha puesto trabas importantes y ha obstaculizado y ha detenido en el tiempo la posibilidad de nuestra agencia política, que vemos que funciona en las ciudades, en otras partes, pero aquí está detenido en el tiempo, ese como daño, ese impacto importante de la movilización política detenida. Dejaría ahí, pediría disculpas por lo rápido que tocó hacer esta parte.